dice, ¿cómo? Pues el Dios tiene todo preparado, tiene todo listo. En mi casa no había de nada. Dos hermanas abusadas sexual con mi propio padre. Y esto tengo que soltarlo porque hay jóvenes que por cosas sencillas están diciéndole a Dios, yo no voy a seguir más. Yo voy a soltar esto. Dos hermanas mías abusadas sexualmente. Mi padre nos trataba como basura y nos pisaba la cabeza y hacía lo que le daba en gana. El mismo diablo encarnado en él y Dios dejando que haga lo que él quiera. Porque recuerden, el diablo no puede hacer nada si no es permitido por el Padre. Y si el diablo es un títere de Dios de hacer lo que a Dios le da la gana, él no puede hacer lo que le da su ligera la gana. Y de Dios permitir ese abuso sexual en mis dos hermanas, nosotros salimos de este Santo Domingo, Sabana Perdida, a San Cristóbal. Y nos metimos en San Cristóbal creyendo que íbamos a ir al lugar donde fluye leche y miel. Nunca nos imaginamos que Dios nos iba a procesar tan fuerte por una temporada de 20 años. 20 años. Y la mitad de esos 20 años, 10 años, me tocaba a mí, el más pequeño de la casa, salir al parque a limpiar botas para llevar 25 pesos a mi casa y con eso preparar una harina de esa mazorca, pura comida que le echan a los perros, y con eso nosotros poder comer. Quédate ahí, no cambie. Y ser menospreciado por todos. Y decirle que Dios lo trajo para acá, para pastorear una iglesia. Y están más en miseria que los mismos miembros de la iglesia. Nadie sabía que nosotros nos acostábamos con un poquito de agua y un paquete de galletas que llevaba un señor de la iglesia que las recogía de las galletas que botaba. Y nosotros tocábamos los instrumentos de la iglesia, lanzábamos y hablábamos en lengua y nadie sabía el proceso que nosotros estábamos viviendo. Y nos sacaban de una casa y nos metían a otra, porque mi mamá no tenía la posibilidad de poder pagar la casa. ¿Y dónde estaba Dios? De Dios no habla. Cuando Dios te mete en un proceso, Él no habla. Él se queda calladito haciendo silencio. A ver qué tú eres capaz de hacer. Porque es muy bonito adorar con la nevera llena, cuando te llega el buen empleo. Pero cuando no tienes el empleo, cuando tocas la puerta y nadie quiere abrirte, ¿cómo es su adoración? Cuando me tocaba llegar, subir de la escuela, cuando no quería, me la encontré a mi mamá en casas que estaban en construcción para ir a la escuela. Y cuando salía de la escuela, cuando iba, aprovechaba para meterme en los basureros de los rechazos de la calle, la cosita, la última que bota, la que la gente agarra. Es un invento que yo estoy diciendo, porque Dios es mi testigo, que no estoy hablando mentiras por impresionar a nadie. Porque Dios puede impresionarlo a usted, pero a Dios no lo voy a impresionar. Porque Dios sabe la realidad de mi testimonio. Dios sabe la realidad de mi vida. Y de esos pedacitos de caña tenía yo que sacarlo para poder yo comer y llegar a mi casa. A veces los compañeros dejaban caer un pedacito de bolón, un pedazo de yaniqueque en la escuela, y yo esperaba que ellos se iban para echarlo a un lado y echármelo a comer. ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba observando. Y en una temporada iba caminando en la mañana y ese día decidí ir a la escuela. Pero cuando voy en el camino, no sé a quién carajo se le quedó un cuchillo y el diablo lo que me decía: quítate la vida. ¿Tú crees que van a durar mucho tiempo ustedes pasando ese proceso?
Ustedes lo mata a Dios o se van a morir ustedes de una forma u otra. Pero antes de que Dios lo haga, el enemigo está trabajando con mi mente. Háganlo ustedes, hazlo tú. Y agarré el cuchillo y lo puse en la mochila y lo llevé a la escuela. Y ese día le dio a la profesora, bueno, le buscaba mi mochila. Inconversa se dejó usar de Dios. Le buscó mi mochila y sacó el cuchillo que yo tenía ahí. Ella no sabía todo lo que el diablo estaba tramando y todo lo que el diablo tenía en mi mente. Porque el diablo decía: tú eres un fracasado, tu familia es un fracasado. Tu papá abusó sexualmente de tus 2 hermanas, está metido en la cárcel, ustedes tienen tanto tiempo de proceso que nunca han podido superarlo. Porque me paraba en los altares a ministrar, pero estaba frustrado. Porque cuando salía de los altares de ministrar, entonces me iba a mi casa y veía la realidad de una casa cayéndonos encima. Y recuerdo que una mañana, de esa mañana, que me levanté loco por pelear con Dios, dije: Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué es que tú no haces nada? ¿Por qué es que tú te quedas callado? ¿Por qué es que tú no castigas a esos que andan diciendo lo contrario de lo que tú dijiste? Y me encerré con Dios, me metí 3 días para cerrar, porque tienen a alguien que ministrar la palabra y yo no puedo cogerle ese tiempo. Y esos 3 días me encerré a llorar con Dios y a pelear con Dios. La esposa mía pensaba que yo me encerré a tener que hacer un propósito y era pelear con Dios. A pelear por los procesos de mi casa y a pelear por un hijo que Él se me llevó, que yo no entendí. Porque yo le dije: ¿por qué tú me pruebas en mi casa con mi familia y aquí también con mi familia? O sea, con mi madre allá y aquí con mi esposa. Pero si yo te pasé el proceso, era que no había aprendido todavía. Y Dios me metió en ese proceso ahí porque no había aprendido todavía. Y una mañana, como le estoy diciendo, que me levanté revolteado, escuché la voz de Dios que me dijo: en todo el proyecto del proceso yo no le hablé, porque si le hablaba no sabía yo de qué sería capaz ustedes. Pero como yo lo tengo todo manejado bajo control, quiero que tú le expreses lo siguiente al diablo: tu familia fue fracasada, pero tú no serás fracasado. Tu papá fue un fracasado, pero tú no serás fracasado. A tu papá se le fueron abajo los negocios, a ti no se te irán abajo. Porque sobre ti moza la gloria de Dios. Lo que tu mamá no creció en ti tomará forma. Yo estoy con Dios.